Bienvenidos hermanos otra vez este día hermoso que tenemos para estudiar la palabra de Dios. Esta semana, una semana tan especial porque vamos preparándonos para lo que le llamamos el día de resurrección, un gran día, ¿verdad? Que celebramos como cristianos porque sabemos que porque Cristo resucitó tenemos vida eterna. Y dice su palabra en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y esta mañana, hermanos, a través de mis búsquedas en estudios y todo, encontré uno que me gustó mucho porque da la historia de Jesucristo en su ministerio, el ministerio de Jesús. Hermanos, su pasión, su muerte y resurrección. Y es bueno que en este tiempo lo repasemos en nuestras mentes, ¿verdad? Lo que está por venir que celebramos el día de resurrección. Importante ver que vamos a hablar de la pasión de Cristo. La palabra pasión viene de la palabra latina que quiere decir sufrimiento. Entonces esta mañana vamos a hablar del ministerio de Jesús, ¿verdad? De lo que Jesús hizo en este mundo para enseñarnos, para predicar el Evangelio, ¿verdad? Las nuevas de Cristo, y para sanar. Su ministerio triple, su pasión, el sufrimiento que llevó a su muerte y luego la gloriosa resurrección. En este tiempo que viene, les pido, hermanos, que estén pensando, contemplando, leer otra vez, relatando la historia de Jesús, no como el mundo que lo hace con actos o hechos religiosos, que a veces no saben y por qué practican esos actos religiosos, sino que lo podemos internalizar nosotros, como en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tanto nos amó que envió a su Hijo, y a qué lo envió a morir por nuestros pecados. Es tan simple así, por su amor, por redimirnos, por atraernos hacia Él otra vez, ese gran misterio de redimirnos. Jesús ya resucitó, hermanos, es lo que tenemos que ver, ya resucitó y hoy estamos esperando que regrese otra vez a llevarnos con Él. Dedicar este tiempo tan sagrado, hermanos, donde nuestro Salvador tuvo que beber esa copa amarga para darnos la salvación. Hermanos, la primera parte es que la luz vino al mundo. Una verdad, que la luz, siendo Cristo, vino al mundo. La luz que quitó la oscuridad del pecado, de las tinieblas. Y dice en Juan capítulo 1, versículos 6 al 13, dice así, y aquí está hablando del testimonio para de Cristo, el testimonio que dio Juan el Bautista de el que venía, que es Cristo Jesús. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz. Juan Bautista no era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. El versículo 9 dice, aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En él el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Está hablando de Cristo Jesús, estando allí en el tiempo de que el mundo fue hecho.
A través de él fue hecho, dice, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La historia de Cristo. Versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué cosa tan hermosa ver eso en palabras escritas en la Biblia. Pero ¿cómo respondimos nosotros? ¿Cómo respondimos? Lo matamos. Simplemente, en el Antiguo Testamento está el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 3 al 5. Hablando de Cristo, dando una profecía. Pero hablando de Cristo, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, vamos a ver eso hoy en el Nuevo Testamento. Brincamos más de 1000 años al Nuevo Testamento en Mateo 8, 17. Dice, hablando de Cristo y de la profecía que había dado Isaías. Ahora habla Mateo en capítulo 8, versículo 17, para que se cumpliese, fíjense nomás, lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús anuncia hoy, pasa la vida de Jesús y anuncia entonces que ha llegado la hora de su muerte y le pide al Padre su glorificación. Vamos, hermanos, caminando hacia esa villa dolorosa, el tiempo de Jesús sufriendo esta etapa. Anuncia a Jesús que ha llegado la hora de su muerte y le pide al Padre su glorificación. En Juan capítulo 17, del 1 al 5, dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le dicen, y hasta la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 4 dice, yo te glorifico en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, ¿en dónde estaba Cristo desde el principio? Al lado del Padre. ¿Y qué hizo? La obra de crear al mundo. Y luego vino, nació, y hoy se prepara para darse en sacrificio vivo para redimir a aquellos que estaban perdidos. Y dice, para que aquellos que crean en Él tengan esa vida eterna, glorificando
al Padre. Fíjense nomás que Jesús, aún en su sufrimiento que venía, esa muerte tan fea, horrenda, le está pidiendo al Padre por nosotros. En Juan capítulo 17, del versículo 6 al 9, seguimos leyendo así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron. Hermano, está hablando de aquellos que creen en Cristo y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Esta mañana te hago la pregunta, hermano: ¿conoces tú a Cristo? ¿Crees en Él? Que vino, que vivió, que murió y que resucitó, todo por nuestros pecados. Dice: y han creído que tú me enviaste. Versículo 9 dice: yo ruego por ellos. Desde ese tiempo Cristo ya estaba orando por nosotros mismos. Dice: no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Cuentas tú en ser uno de ellos, hermano? Primeramente Dios, espero que sí. Jesús, sabiendo que su muerte, le dice al Padre que Él nos ha guardado. Este es un bello discurso, hermano, donde Él está diciendo al Padre que Él mismo nos entregó a Él. Tú me los diste, Señor, para cuidar de ellos. Hoy te los entrego a ti para siempre, en eternidad. ¿Por qué? Por el sacrificio que se va a hacer en su muerte redentiva. Seguimos leyendo en Juan capítulo 17, del versículo 12 al 14. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, hablando ahí de la traición que se le fue en entregarse a los sacerdotes. Pero ahora voy a ti, Señor, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra. Lo que hablaba Cristo era la palabra de Dios directamente a nuestros corazones para redimirnos hacia Él. Dice: y el mundo los aborreció, hablando de aquellos que creen en Él, o creyeron en Él, o creemos en Él. Dice: porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Versículo 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Y eso es, hermano, nuestro cargo: estar en este mundo, vivir en este mundo y hablar las cosas de Cristo, enseñar así como Él enseñaba, darles a saber al mundo que Cristo es el Salvador, para que todos aquellos que crean no mueran, sino que tengan vida eterna. Y en versículo 19 dice: por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Porque somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En otras palabras, cuando hablamos de otra persona, de las cosas de Cristo, de las buenas nuevas, de la salvación en Cristo, también serán bendecidos aquellos que oyen y creen las palabras que nosotros les hablamos. Y el pueblo va a decir: gloria a Dios, aleluya. Porque ese es nuestro cargo, nuestro trabajo, lo que debemos de estar haciendo.
Versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia, todos juntos uno. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Que seamos testimonios para Cristo. En esta parte aquí que vamos a leer en Juan capítulo 19, versículo 1 al 3, veremos la preparación de Cristo en su muerte. Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. ¿Y qué defensa tuvo Cristo ante Pilato? El silencio. Y luego simplemente cuando abrió su boca fue para decirle a Pilato una verdad específica. Fíjense como dice en Juan 19, versículos 10 al 11. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿Por qué? Porque Cristo estaba en silencio ante Pilato. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Le dijo Pilato. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ahora veremos su muerte. Juan 19, del 16 al 22 dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. 17 dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo dice Golgata, y allí le crucificaron, y con él había otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Versículo 20 dice, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo, soy Rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. En Juan 19, 28 al 30 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. 29 dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre, una esponja, y pidiéndola y poniéndola en hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y allí fue donde Cristo murió por nuestros pecados. Delante de la gente que hacía una semana antes estaban hablando, Hosana, Hosana. Hosana quiere decir sálvanos hoy. Recibiendo a Jesucristo o a Jesús como el Cristo, como el Salvador. Y venía Cristo montado en ese burrito. Y le llamaban Salvador del mundo. Y gritaban, Hosana, sálvanos hoy.
a unos cuantos días estuvieran diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ese no es mi Salvador. Y así es el mundo. Y así vacilamos. Hasta que no tenemos un entendimiento profundo y verdadero de quién es Cristo en nuestras vidas. Nuestro Salvador. Nuestra manera de ser redimidos al Padre Celestial. ¿Para qué? Para vida eterna. Glorificar al Señor en grande manera. Pero al tercer día Él resucitó. Amén. Y seguimos diciendo, Él vive, resucitó. Amén. Qué hermosa cosa, porque de allí podemos entonces tener la certeza, dicen más, la certeza de reunirnos con el Padre después de nuestra muerte en este mundo y tener vida eterna. Era una tumba vacía, porque resucitó. Dio testimonio el ángel. Había testigos que resucitó. Dice en Juan 16, 1 al 6, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. En versículo 6 dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron. Gloria a Dios. En Lucas 24, 1 al 7 dice, el primer día de la semana, aquí están dando testimonio de diferentes perspectivas de lo que pasó esa mañana y relata la misma historia. Dice Lucas 24, del 1 al 7, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos lo que Él les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Qué cosa tan hermosa que les recuerda en el tiempo más temoroso que Él ha resucitado. Dice, recuerda lo que les dijo. En Juan 20, versículo 1 al 2, dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien el que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Una historia, hermanos, de diferentes perspectivas de lo que sucedió. Que hoy veremos en Hechos 1, de 1 al 9, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, aquí está hablándole Pablo a Teófilo, dice, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, y hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y hermanos, les voy a decir una cosa, aquí está nuestra carga a nosotros. Entender bien. Dice,
hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Viendo bien, hermanos, aquí está dando testimonio que cuando Cristo resucitó, varias cosas pasaron, varias pruebas. Dice, pasaron estas pruebas, dice, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Qué dijo Cristo? Tengo que regresar para que venga otro como yo. La tercera persona de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y dijo Cristo, y estaré contigo hasta el fin del mundo. ¿De qué manera? En la presencia, en la persona del Espíritu Santo, quien mora en el creyente al momento de creer. Y allí está el poder de Jesús dentro de uno. Es lo que debemos de saber y entender. ¿Y de dónde viene el poder para vivir y andar en esta vida y obtener sabiduría? En el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y su pueblo dice, amén, gloria a Dios, porque Dios está en mí. Amén. Qué cosa tan hermosa. Sabemos bien que el Padre cumplió su promesa y envió al Espíritu Santo. Dice, y estando juntos, versículo 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días, de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restauráis el reino en Israel en ese tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestro cargo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó a sus ojos. Lo que hemos planteado, hermanos, en este estudio o meditación, nos demuestra el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice, a lo suyo vino, nos trajo el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y los suyos no le recibieron. Por esto, y este evento tan grande, planeado desde el principio de los tiempos, es que Jesús tuvo que dar su vida por los que el Padre le dio. Como cordero fue llevado al matadero, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Murió por nuestros pecados, nos entregó al Padre para una vida eterna para siempre. Me entregó a ti y me entregó a mí. En el nombre de Cristo.